con la descodificación biológica de los síntomas y o dolencias, o la llamada descodificación de las enfermedades, o biodescodificación también. Hace mucho tiempo que lo hago, desde el año 2007, que comencé primero a hacer las conferencias para difundir el conocimiento. Todo lo que me llevó a esto fue vivir las experiencias de la descodificación, precisamente, ¿no? Yo empecé a atender en consultas para la descodificación cuando nadie conocía la metodología, era muy extraña para muchas personas. Yo me animé, me tiré a la pileta en ese momento, empecé a poner en práctica estas herramientas y bueno, dio su resultado. Eso me entusiasmó, me hizo muy bien para mi vida. A partir de ese momento no dudé de que esto es lo que tenía que hacer. Y básicamente todo empezó allá por los años 2007, todo empezó con las conferencias, que hasta su momento no eran conferencias masivas, sino que eran conferencias en sala para explayarme científicamente en relación con, fundamentalmente y en principio, con las leyes biológicas. Todo esto tiene que ver con las leyes de Hammer, porque esta información llegó a mi vida cuando yo tenía 18 años. Estoy hablando del año 86 aproximadamente, cuando yo recibo en mis manos una revista que para su época era bastante marginal, una revista que se llamaba Cerdos y Peces. Me puse a leer esa revista. Cerdos y Peces. Sí, Cerdos y Peces. Es una revista marginal de los años 82 aproximadamente, que justamente en esa época fue la época de la asunción del presidente Alfonsín en Argentina. Cuando llegó la democracia a nuestro país, empezaron a salir empezaron a salir distintas revistas que para su época eran bastante marginales, como por ejemplo esta revista que se llamaba Cerdos y Peces, en donde había una nota, un título que decía: las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo, sino que las generamos nosotros mismos. Empecé a leer esa nota, me interesó mucho. Ahí había un artículo de un tal doctor Hammer, empecé a investigar, empecé a leer. Me impactó mucho la nota, porque hablaba sobre los conflictos de estrés físico y emocional que provocaban las enfermedades. Y ahí me empecé a entusiasmar, empecé a leer mucho. Para esa época no había internet. Internet vino mucho después, teniendo en cuenta que más allá, por los años 92, si no me equivoco, 93. Sí, nos acordamos, Daniel. Estás acostumbrado Claro. a hablar con gente más joven. Yo soy del 74, pero un poco más joven, pero sé perfectamente de lo que estás hablando, de esta trayectoria, este recorrido. Bueno, me imagino el tesoro que habrá sido para vos descubrir en Cerdos y Peces. Acá te estoy compartiendo pantalla, si querés ver, tengo ahí alguna tapa de Cerdos y Peces del año 84, de abril del 84, punks, heavies, hijos de la violencia, drogas, venenos para volar, León Gieco, sección gay, Matadero, Borda. ¿Te resultan familiares estas tapas? Sí, totalmente. Incluso en esas revistas habían artículos que eran bastante extraños para la época, ¿no es cierto?, que estábamos viviendo. Como por ejemplo, te enseñaban en un artículo escaparte de una cárcel, una cosa totalmente irrisoria. Y me encantaba esa revista porque precisamente era una revista totalmente transgresora en ese aspecto. Y bueno, cuando salió me interesó mucho. Había artículos que eran muy interesantes, entre ellos este que te cuento, sí, que se relaciona con... Pero cuando vos viste el de Hammer, porque yo acá estoy viendo Los bufones del rey, por ejemplo, una tapa. Creo que esto, algo de los redondos, no lo pueden parar, pero por ahí, como decís vos, alguna nota un poco marginal, un poco extraña, un poco burda. Pero cuando leíste lo de Hammer, ¿cómo te impresionó? ¿Lo tomaste por algo, o sea, resonó inmediatamente con vos, o lo tomaste como algo marginal también? No, resonó porque, yo me sentí totalmente identificado con ese concepto que yo de alguna manera ya lo presentía desde chico.
Yo siempre cuando era chiquito me preguntaba cómo se enfermaba la gente y si las enfermedades realmente no tenían que ver con algún tipo de sufrimiento. Yo cuando era muy chiquito le decía a mi mamá, por ejemplo, por qué tal o cual persona le faltaba una pierna o por qué tal persona tenía tal o cual enfermedad, hasta la enfermedad más exótica y rara que se presentara ante mis ojos. Yo le preguntaba a mi madre y a veces delante de la persona que estaba enferma también, porque era bastante curioso y bastante inquieto cuando era chico y no tenía ningún filtro. Yo preguntaba más allá de lo controvertido, ¿no es cierto?, de una pregunta expuesta, ¿no es cierto?, ante personas que por ahí moralmente les podría afectar el hecho de una pregunta muy directa, como por ejemplo, ¿qué enfermedad tiene tal o cual persona? Y es por eso que al leer este artículo, que es un artículo que podría haber estado en cualquier revista, obviamente, yo casualmente apareció en esa revista, ¿no? Y a partir de ahí, después, sincrónicamente, en el transcurso de la vida, empezaron a aparecer otros artículos. Y obviamente, cuando sale Internet, empiezo a investigar y ahí surge la inquietud, personal mía, obviamente, de explorar e investigar este tema. Hasta que después, también, sincrónicamente, aparece esta información, mucho tiempo después, se estoy hablando ya de los años 2001, 2002, 2003, esta información empieza a aparecer mucho más abiertamente en Internet. Hasta que sigo viendo ciertos artículos que provenían también de la nueva medicina germánica, en este caso el doctor Hammer, creador de la nueva medicina germánica. Empiezo a investigar mucho más a fondo este tema de las leyes biológicas que proponía el doctor Hammer, ¿no?, que hoy por hoy ha fallecido, se ha ido de este mundo. Y eso básicamente me impulsó para seguir investigando, seguir leyendo, hasta que aparece ya por los años 2000, 2006, aparece una persona de Canadá que viene a la Argentina con información de la nueva medicina germánica, me asocio a esta persona, empezamos a incursionar sobre los seminarios, empiezo a poner en práctica el funcionamiento, digamos, de estas leyes, y bueno, descubrí un mundo totalmente desconocido para mí y para todos. Empecé a darme cuenta que esto sí funcionaba, que habían leyes que tenían un funcionamiento, hasta que podría decir al 100% y sin ninguna excepción. El agua hierve a 100 grados centígrados. Básicamente a ese nivel es la exactitud que tienen estas leyes, que van a funcionar en tanto y en cuando, obviamente, sean bien aplicadas y se conozca bien el funcionamiento. Porque las leyes sí funcionan, pero a veces cuando no se aplican de una manera correcta, puede que a lo mejor no surta efecto. Obviamente que para ese momento yo no estaba tan instruido como estoy ahora, aunque me falta muchísimo más, por supuesto, pero yo para ese momento ya comprendía perfectamente que esto sí funcionaba, y sí funcionó con una descodificación que hice en su momento, que fue una de las primeras descodificaciones que realicé a una niña con verrugas, que tenía verrugas en la boca y tenía verrugas en las manos. Cuando hice la sesión con esta adolescente, a los 4 días esas verrugas se secaron y se fueron, ¿no? Esta persona hacía una serie de tratamientos con dermatólogos y bueno, no había caso. Las verrugas no se iban. ¿Es un tema de culpa? ¿Puede ser que sea un tema de culpa, arrepentimiento? Las verrugas tienen una relación directa con un conflicto de estrés en donde una persona se siente separada de la otra. Y a esa separación, claro, a esa sensación de ese conflicto de separación se le agrega, un subprograma, que sería en este caso una deshonra. Entonces, cuando se combinan una sensación de separación combinado con una sensación de deshonra, esta combinación se traduce biológicamente en verrugas. En este caso, la parte localizada sería la boca o las manos. En este caso eran las manos y la boca. ¿Por qué? Porque ¿era un novio? ¿Un esposo? Precisamente no, mira, en este caso era una amiga inseparable. Te cuento así muy rápidamente cómo fue la sesión, pero muy rápido como para que se pueda comprender. Cuando esta niña viene a verme,
Quería, obviamente, descodificar las verrugas. Yo empiezo a hablar con ella, le hago una serie de preguntas. Esta niña estaba un tanto inquieta, se manifestaba de una manera normal, tranquila, hasta que en esas preguntas surge una que prácticamente determinó la emoción, digamos, podríamos decir, la sensación, la emoción involuntaria que surge en ella de una manera inesperada cuando yo le digo algo muy específico en relación con una cierta información que tiene que ver con una intimidad básicamente emocional de esta niña. Cuando le digo algo que nadie le había dicho y que ella no había dicho a nadie, cuando le doy un dato preciso que yo intuí que eso podría ser, en este caso, el motivo principal por lo cual tenía sus verrugas, automáticamente estalló en llantos. Y eso fue de una manera totalmente involuntaria, ¿no? Cuando surge de golpe esta emoción involuntaria que hace una abreacción emocional, me doy cuenta que acabo de dar con el conflicto inconsciente, podríamos decir, porque es inconsciente, por un estrés inconsciente que ella había hecho en un momento determinado, en un momento específico, que fue un determinado día, a una determinada hora, que fue cuando fue a saludar a su amiga inseparable, y que cuando fue a su casa se encontró con la sorpresa de que esta amiga ya no estaba, esta amiga se había ido a vivir a otro país, y la vecina cuando sale le informa y le dice que su amiga ya no está, que ya se fue camino al aeropuerto. Y cuando esta amiga se sorprende de que su amiga ya no estaba, hace un shock emocional. Y cuando hace un shock emocional, ese estrés, esa explosión de adrenalina, ese estrés que hace, no lo pudo descargar. Y lo que ella hubiese querido hacer en ese momento, obviamente, es abrazarla, por eso son las manos, y hubiese querido besarla. Como era una amiga inseparable, y estaban juntas en el colegio, se agarraban de la mano, eso no significa que sean pareja, sino que eran amigas inseparables. Digo que no sean pareja en el sentido de sexual, a eso me refiero, ¿no? Sino que eran una pareja normal, podríamos decir, de dos amigas que eran inseparables, que se querían mucho, y que cuando esta persona se da cuenta, cuando esta niña, adolescente, se da cuenta que ese fue el momento, digamos, clave, en el cual ella se guardó, en el cual no pudo expresar lo que sintió en ese momento, cuando yo le digo, ¿y a vos qué te pasó? ¿Qué hubieses querido hacer? ¿Cuál era tu necesidad en ese momento? Y ella me dice, llorando, que ella hubiese querido abrazarla y tocarla antes que se vaya. Entonces, ¿y cómo te sentiste? Y ahí ella me manifiesta y me dice que se sintió moralmente afectada. Y en esas cuestiones morales está la deshonra. O sea que esta amiga, esta niña adolescente, se sintió deshonrada al mismo tiempo que separada. O sea que ahí se combinan estos dos conflictos de la sensación de la separación más la deshonra. Se sintió deshonrada por su amiga al no avisarle que se iba antes. Básicamente es eso lo que ella nunca le pudo decir a nadie, lo que ella se guardó, y lo que ella llevó por 3 años sin decirle a nadie. Hasta que me lo dice a mí cuando yo le hago esa pregunta puntual. Y cuando me lo dice, básicamente, a los 4 días, las verrugas se ponen negras, adquieren un aspecto desagradable, y a los 4 días ya no tenía prácticamente ni un rastro, ni siquiera ni un trazo de que algo hubiese ocurrido en esa zona del rostro. Y obviamente, cuando yo veo esta situación, me doy cuenta que para ciertas personas fue un milagro. Para otras personas, como por ejemplo, en este caso, de acuerdo a mi observación y de acuerdo a lo que yo interpreté de ese asunto, me doy cuenta de que si esto funcionaba para las verrugas, evidentemente tenía que funcionar para todos los síntomas, para todas las enfermedades, sea cual fuera la enfermedad. Y eso fue lo que me entusiasmó, eso fue lo que me impulsó para que hoy por hoy yo esté haciendo, por ejemplo, lo que hago en el teatro, básicamente, que son las explicaciones en vivo, que me conecto con la gente estando en la sala y me animo a, digamos, a conectarme con el público, a hacer una serie de preguntas, y básicamente por eso me pareció que era el momento de crear algo impensado, algo totalmente extraño y raro como son las descodificaciones en vivo.